Bueno, estamos hoy aquí en el sector de Servitá, terminando una socialización de lo que ha sido el tema de co-creación de las UPLs en la localidad de Usaquén, y más exactamente hoy se estuvo trabajando las UPLs Torca, Toberín, entre otras. Y estamos con uno de nuestros invitados a Telesalud y Derecho Televisión. ¿Me recuerda el nombre, por favor? Y bienvenido aquí a Telesalud y Derecho Televisión. Muchas gracias. Mi nombre es Carlos Dávila Buritica. Soy abogado dedicado desde hace unos buenos años a Derecho Urbano y Gestión Territorial. Don Carlos, ¿cuál ha sido su experiencia frente a este tema de co-creación de lo que debe ser Usaquén como espacio del territorio, y cómo ha visto este ejercicio que ha hecho la Secretaría Distrital de Planeación dando reglamentación al Plan de Ordenamiento Territorial? Me parece un ejercicio interesante donde se le dio un punto de inflexión desde lo público en las unidades de planeamiento local, integrando no solamente transversalmente la estructura ecológica principal a la zona urbana y la de transición, sino haciéndolo a través de todo el componente rural y urbano, y dando la discusión con la comunidad. Bueno, en estos aspectos uno podría decir que si hay asistencia de la gente, las personas están enteradas de lo que está pasando y lo que va a suceder en un próximo futuro, o en un pronto más bien, ¿sí? Ya vemos en términos de 3, 4 años, donde va a modificar sus estilos de vida, su situación socioeconómica, toda la parte de movilidad social, etcétera. ¿Cree que la gente está preparada para estos cambios? Ciertamente estas son macromedidas que tienen un lenguaje subliminal, es decir, la comunidad le cuenta lo que tienen que contarle o lo que se juzgan que es de interés, y muchas veces no se les dice el trasfondo de unidades de actuación urbanística y edificatoria y de sistemas generales de equipamientos, de vías, en fin, en donde lo que también se facilitan son macronegocios que generalmente producen desplazamiento de los asentamientos, sobre todo informales. Estos asentamientos son los que más ignorancia tienen sobre el tema, si bien hay juntas de acción comunal que desde hace años se vienen especializando, ya en personas que se han apropiado del tema. La mayoría, la base, no. Y pienso que muchas de estas salones los llenan de personas que son simpatizantes del tema, pero que no lo analizan y lo estudian de fondo. Hay un gran vacío ahí. Usted ha sido una persona muy juiciosa en estar, digamos, participando en cada una de las mesas. Este ejercicio, como usted lo ha adelantado, ¿qué fruto le ha dado y qué visión tiene de todo este proceso? Me parece que por lo menos se dio un avance en la sensibilización participativa. Yo actué en Cedro Golf, en donde básicamente me enfoqué más que todo en Usaquén, que es la zona donde yo vivo, y ahí se hicieron mesas en esa oportunidad, en donde se discutió, se explicó para que cada uno expusiéramos nuestras inquietudes acerca de la UPL y qué aporte podíamos dar, qué necesidades podíamos tener de ordenamiento, y puntualmente se nos pusieron 3 grandes temas: el ambiental, el productivo o socioeconómico y espacial, y movilidad. Dentro de esos también se lee
conservación urbana, urbanística. Sí, dentro de ese ejercicio, uno normalmente cuando se es líder comunitario ya tiene una idea de lo que podría ser el beneficio general. En este aspecto, ¿cuál ha sido su visión puntual para tener en cuenta dentro de esta reglamentación UPL? Yo vengo advirtiéndole al distrito desde hace muchos años, al distrito inclusive en sus órganos de control, en diversos escenarios de discusión, que los cerros orientales han sido intervenidos focalmente y no en una manera macro en cuanto a su suelo, a su agua, a su orografía, hidrología en general. Entonces, lo han hecho desde dos ángulos. Los asentamientos informales, que son bastante significativos en el sector, puesto que desde la séptima hacia arriba la cota es bastante empinada y llegamos por encima de los 2.400 metros, desde 2.200, que puede tener aproximadamente en algunos cerros las faldas. Estos cerros, desde la 72, hubo grandes canteras, fueron dinamitados, fueron intervenidos, el acueducto hacia la quebrada San Rafael la desvió, dejó un cauce con una transversal de más de 30 metros y profundo, y el río lo desvió en sentido oriental. Y esa correntía está al garete, haciendo lo suyo, el agua baja, los palos bajan, las piedras bajan, pero también Cuello Blanco, los grandes constructores, simplemente hacen el análisis de su sector y si hay una quebradita por ahí la secan o la intervienen para que no le afecte puntualmente su proyecto. Pero no hay un plan de manejo integral morfológico sobre el suelo que mitigue ese gran riesgo de anegación en masa, no puntual, sino macro. No se ha intervenido, yo lo advertí en esa oportunidad y veo que ahorita tampoco en las entregas de la UPL se ha puesto, lo que me preocupa porque son 4 años más en donde en el plan de desarrollo distrital no va a estar el gran trabajo estructural que requieren los cerros desde el punto de vista de suelo y de hidrología. Por otro lado, también advertí que los asentamientos informales son de autoconstrucción progresiva y tienen unas grandes falencias también estructurales y de diseño en cuanto a hábitat y funcionalidad. Algunos son hechos por maestros, todos con manos prestadas, y hay un gran diseño autónomo, pero pocos tienen planos arquitectónicos, menos cálculos estructurales, menos estudios de suelo y desafortunadamente la microzonificación de riesgos se está haciendo en otro plano, como si las casas fueran en el aire, no las tienen en cuenta los edificios de la gente más necesitada y que requiere una protección más importante para cumplir la vivienda digna, que es un mandato constitucional. Entonces uno ve casas sobredimensionadas en estructura, en hierro, agregados, en fin, pero que no tienen un estudio de cargas. Ve que los espacios no son funcionales y que la autoconstrucción simplemente es un hecho. A medida que la familia se va ensanchando, sea porque tiene nuevos hijos, sea porque se separa el hijo que ya se había ido o la hija, y solución, sigamos trepando la casa. Entonces se sigue pensando que el suelo va a resistir, y por otro lado las correntías de los barrios informales no tienen un manejo adecuado, ni de agua lluvias, ni de acueducto sanitario. Todo es como lo que el Estado ya llegue a raíz de los programas de legalización.
pero cuando fueron legalizados la mayoría de los barrios del norte, informales, fue mucho tiempo después de haberse consolidado. El Acuerdo 1 del 86 dio la orden de legalizar una gran malla de barrios de toda la ciudad, pero en el norte habían pocos en ese momento que tuvieran la consolidación suficiente para tener la vocación de ser legalizados. Entonces, ¿qué significa? Que cuando ya vino la legalización, estaba mal hecho todo el barrio, con un problema que requiere ya una asistencia de fondo y no necesita un discurso, se necesita hacer una unidad de actuación donde esto es un gran centro de universidades, de colegios, están las mayores curadurías. ¿Por qué no se hace un trabajo con todo este tejido especializado y se volcan brigadas de arquitectos, de ingenieros y se hace un estudio de fondo para que te meta también como factor de riesgo la construcción inadecuada de esos barrios? Pero por el otro lado, Cuello Blanco montó su proyecto individualísticamente, no se volvió a hacer urbanismo en los cerros orientales, sino construcción predio a predio, lo que genera que también se ha manipulado la naturaleza y se ha colocado en riesgo, porque ahí simplemente es el ánimo de lucro. Es decir, cómo logro un mayor aprovechamiento y cómo, sin importarme la estructura ecológica principal ni nada de estas cosas, sino como un mero paisajismo. Pero no, ningún constructor se ha metido la mano al drill, por decirlo así, para unirse con planeación, hacer una gran APP de tratamiento de suelo en macro. También dije que desde el punto de vista ambiental hay unos senderos muy lindos que dan hacia las quebradas naturales, rutas hacia los cerros, pero son totalmente inseguras desde el punto de vista de que ya en estos días pues se volvió, porque fue a un actor el que atracaron y entonces los medios están en boga, pero hace muchos años vienen atracando en todos estos cerros. La Quebrada La Vieja pues ya tiene su sistema de seguridad, la recuperaron muy bien, la de las 70 y pico, pero de aquí para allá no. Entonces yo propuse intervenir a través de unos ejes norte-sur y transversales, pero con programas de seguridad y que la gente se apropie, que comiencen por unos cuantos senderos. Veo que ahora no solamente en la UPL que entregaron hoy está una respuesta en eso, que la comentaré ahorita, sino otras. Dije que la tala de los árboles que se caen en todos estos cerros orientales, los que intervienen, sean recuperados por madres cabezas de familia, se recuperen viveros en solares del IDU, de zonas de expropiación que son retales, se hagan esos viveros con las madres cabezas de familia y vendan leña y vendan tierra y hagan sus viveros para reforestar la misma zona. Pero la idea es hacer desarrollo económico a favor de esas madres cabezas de familia, pero con base en la recuperación de estos desechos que hay. Lo mismo propuse que el corte de pasto, esos pastos se recuperen, se les den a las madres cabezas de familia en este programa de siembra urbana, y se puede hacer composta con ellos, se pueden hacer recuperación de abonos, en fin, con miras a ese aprovechamiento. Por otro lado, propuse que en la Quebrada Molinos se canalizara y se hiciera un corredor verde por la quebrada, se siguiera hasta las Callejas,
se cubriera a través de un Boscolver, la 127, con el fin de generar una nueva calzada, no para Transmilenios, sino para vehículos. Bueno, teniendo en cuenta que vive en el sector casi como en el corazón de Usaquén, llamémoslo así, por extensión, está allá hay 3 vías principales, 4, hablando de la 134, la 140, la 147, la avenida 19, la avenida Novena. Sobre ese tema de movilidad, ¿cómo ve usted esa estructura dentro de este proceso que se está adelantando por planeación distrital? Se me hace muy importante que la Novena, por ejemplo, se extienda hasta la 170 en ambas calzadas y continúe hasta la 200, porque la 170 está infartada. La Novena ha generado con la séptima corredores, orejas en los barrios que no son diseñadas para eso. Entonces se vuelca el flujo masivo que hay en estas 2 vías arterias, la séptima y la novena, entre los barrios, y lo que pasa es que los infartan. De hecho, su movilidad natural, que está hecha no para servir de intersecciones y de flujos masivos, sino locales y vecinales, están sobredimensionados con sobrecargas que no son las propias. Movilidad no ha intervenido a eso, no quiere intervenirlo porque ellos están en el plan de zona de parqueo pago a través de la terminal de transporte y generar en cualquier sitio zonas de parqueo pago, no solamente en aquellos en que hay una demanda natural. Me parece que la 19 es una vía interesante que tiene la ciclorruta. Ahorita se le está dando un bypass en la nueva UPL como para que se conecte con la 100 y lo veo muy positivo. No veo positivo que no se haya hecho unos tratamientos para desfogar la 170. Sí hay otras vías como la 127C nueva, que es un desfogue para la 127 interesante hacia la 19. Sí. ¿Qué opinión tiene sobre el tema de que en este proyecto de Corredor Verde hayan metido el tema de la troncal por la séptima y que en este nuevo gobierno la va a implementar de alguna manera llevándolo al plan de desarrollo distrital? Me parece que hay que estar muy atentos del plan de desarrollo distrital, no sea la sumación de la troncal de Transmilenio por la séptima, o entre comillas el tranvía por la séptima, porque en el plan de desarrollo anterior pues tenía el INRI y no lo pudieron desarrollar, pero en el nuevo tenemos que estar muy atentos de que eso no ocurra y se valgan de un buen discurso ambiental para generar un negocio que es contrario a la ciudad. Bueno, ¿qué otra parte a usted le parece interesante de todo este proceso y que vaya a afectar de pronto en la parte zonal? Hablemos ya que si lo conocemos como antiguamente lo conocíamos, que era la UPZ Cedros, ¿qué efectos ha tenido y qué efectos podrán verse en el futuro afectados quienes tienen vivienda en estos sectores? Cedritos y toda su zona de influencia era de la Hacienda El Cedro, de los Fonegra Gerlain. Ahí estaba el acueducto El Cedro. Es un acueducto veredal que no veo que estén trabajando para recuperarlo. El acueducto orquestó un hostigamiento hacia ese acueducto hasta que lo hizo cerrar. Me parece muy interesante que se rehabilite, ya que se están rehabilitando algunos senderos, como el Camino del Meta y otros, que se rehabilite también el acueducto del Cedro desde su cauce. Inclusive tiene tuberías y estas cosas, y bajaba al área urbana y por lo menos 5.000 familias llegaron a surtirse de esto. Me parece importante que se
recupere el casco fundacional de Usaquén contextualizándolo, y esa fue otra de las propuestas que yo hice. Dije que el edificio que está en el costado sur, que es con ladrillo a la vista moderno, no sigue el diseño histórico, colonial y urbanístico de todo el sector, y que sería interesante que lo revistieran para contextualizarlo arquitectónica y urbanísticamente con la plaza fundacional. Sí, ahora que toca usted ese tema, y ya para finalizar, ¿usted cree que Usaquén tiene un patrimonio cultural, histórico, urbanístico que se pueda defender frente a este tipo de proyectos gremiales e intereses personales? Sí, hay que revisar las fichas. Lo que hizo el decreto 161 del 2001, creo que es reglamentario del plan de desarrollo, perdón, de la ley 388 del 97 y del POT inicial, el 169 del 2000, 669 del 2000, fue meter una cantidad de predios, más de 4.000, que no tenían mucho valor, para sacar los predios que sí realmente valían desde el punto de vista de la etiología para conservar, desde el discurso arquitectónico, urbanístico, paisajístico y demás, que es materia de conservación. Me parece que, por ejemplo, ante la alcaldía, diagonal, dejaron tumbar toda una casona en todo el parque fundacional de Usaquén. A los ojos de los alcaldes de turno, dejaron tumbar una casa complementaria en la 106, en la novena, a la caseta del ferrocarril, y dejaron que frente a toda la ciudad se cayera esa casa sin ninguna intervención, cuando la normatividad dice que tiene que restablecerla, y no se está cumpliendo. Yo decía que se restableciera esas casas, pero con su historia, y se hiciera una apropiación para juntar el tren y hacer unos programas de entorno de productividad turístico con el tren, pero desde la localidad. Bueno, como podemos ver, nuestros televidentes y amigos que nos ven, este es un tema que es bastante extenso para poder tratarlo en tan solo 20 minutos, ¿sí? Entonces continuaremos más adelante y siendo de pronto empezando a compartir historia de lo que es la localidad, y lo estaremos invitando nuevamente al programa para que hablemos ya de una manera más puntual, capítulo por capítulo, de lo que va a ser estas UPLs en Usaquén, que ya sabemos que son 4, tenemos Torca, tenemos Cerros, tenemos Toberín y tenemos Usaquén. Muchas gracias. Work it.